decisión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dice Mateo 26, 26 al 28, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En esta oportunidad, donde pudimos compartir la cena del Señor, compartimos algunas reflexiones, algunos principios, algunos aspectos muy importantes de lo que estaba aconteciendo por aquel entonces cuando Jesús compartía la cena junto a sus discípulos. Lo primero que quiero mostrarte y quiero animarte a que mientras vamos hablando vos puedas meterte en la historia, porque es sumamente importante descubrir lo que estaba aconteciendo allí para entender lo que hoy estamos viviendo. Dice el versículo 26 que Jesús tomó el pan en sus manos. Una de las cosas que debemos comprender es que Jesús nunca, hasta antes de partir el pan, lo entregó a otros. Esto es algo que se nos tiene que revelar, porque vamos a entender lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, a partir de ese suceso, de ese evento que Jesús compartió junto a sus discípulos. Jesús entonces tiene el pan en sus manos y recién luego de haberlo partido, lo entrega a quienes estaban con él. Es decir, el cuerpo de Cristo nunca antes de ser partido fue administrado por hombres. Nunca el cuerpo de Cristo, hasta después de haber sido partido, nunca antes fue administrado y ministrado por hombres. Luego de ser partido fue administrado por aquellos hombres que portaban la vida de Cristo dentro de ellos. ¡Wow! Mis queridos, nunca el cuerpo de Cristo llamado iglesia puede ser administrado por personas, por hombres comunes y corrientes. Nunca la iglesia puede ser administrada, y mucho menos pueden estar ministrando personas naturales, personas comunes y corrientes. Solamente puede ser administrada y pueden ministrar como líderes aquellos que portan dentro la vida de Dios. Yo espero que esto se pueda revelar a tu corazón, a tu espíritu, y que vos puedas a partir de hoy tener una nueva comprensión de lo que es el cuerpo de Cristo. Los discípulos, una vez que comieron ese cuerpo de Cristo simbólico expresado allí en un pan y en una copa, recién ahí empezaron a poseer dentro de ellos la vida de Cristo. Mientras tanto, eran solamente personas elegidas por Cristo, por el Señor, pero no tenían aún la vida del Espíritu corriendo en su interior. Esto a mí me pone a pensar muchísimo, porque una de las grandes razones del por qué muchas congregaciones fracasan es justamente por esto, porque lo que tenemos que visualizar y vislumbrar es que aquellas personas que nosotros elegimos para que desarrollen la tarea tienen que portar dentro suyo la vida de Cristo. No se trata de talento, no se trata de habilidad, no se trata de capacidad, no se trata siquiera de dones, se trata de que se pueda expresar en esta gente, en estas personas, la vida de Cristo fluyendo a partir de su interior y expresándose hacia afuera de manera espontánea y fuertemente. Recién ahí estos hombres empiezan a entender de qué se trata todo esto. Mientras no entendamos, mientras no entiendas desde tu vivencia de qué se trata el cuerpo de Cristo, jamás darás a conocer a otros lo que el cuerpo de Cristo significa. Por eso muchos viven torcidos en este asunto. Hay quienes todavía creen que la iglesia es una institución u organización,
cosa que está muy lejos de lo que Jesús quiso retratar en esa cena. Jesús en ningún momento les habló a los discípulos diciendo, miren, este es mi cuerpo, es una gran institución, es una gran organización. En ningún momento Él expresó eso. Él lo que estaba diciendo, este es mi cuerpo, un cuerpo vivo, un cuerpo que expresa la potencialidad que tiene dentro de él. Esto es mi cuerpo, les dijo Jesús, que por vosotros, por ustedes, es partido. Tenemos que entender entonces que lo que Jesús estaba manifestando es que la iglesia, su cuerpo, es un órgano vivo, capaz de transmitir vida, capaz de dar vida, porque dentro de ella se expresa y corre la vida del mismo Jesús. Corre la vida del mismo Jesús. En la vida de la iglesia, debe manifestarse la vida del mismo Cristo. Si no sucede eso es porque probablemente lo que esté sucediendo es que esté siendo ministrada y administrada por personas naturales que no portan dentro suyo la vida de Cristo. Cuando vemos a la iglesia como institución u organización, es cuando erramos y nos terminamos alejando de ella. Pero cuando comprendemos lo que es la iglesia, cuando se nos revela qué es el cuerpo de Cristo y que este es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, jamás dejaremos de identificarnos plena y totalmente con la iglesia. Espero que me puedas estar entendiendo esto que estamos compartiendo o que hemos compartido ya en esta mañana. Las cosas de Dios las administran personas que portan a Dios dentro suyo, personas espirituales llenas de Dios y que se han identificado plenamente con el cuerpo de Cristo. Esto es tremendo. La iglesia necesita ser administrada e impartida la vida del Espíritu. Una vez a esas personas será ministrada también hacia otras personas. Es imposible que vos, si no portás la vida de Cristo dentro tuyo, vos puedas darle la vida, esa misma vida a otros, transmitirle vida, contagiarlos con esa vida espiritual que tanto bien te ha hecho. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús. Se identificó con lo que a continuación sería la iglesia. El cuerpo de Cristo espiritual hoy es la iglesia, que a su vez se identifica con aquel que es la cabeza de dicho cuerpo. Es decir, Cristo se identificó con la iglesia, con su cuerpo, pero también la iglesia se identifica con aquel que es la cabeza, es Cristo la cabeza de la iglesia. No puede funcionar la iglesia sin la cabeza que es Cristo. Preguntas que quiero hacerte y quiero que puedas meditar allí mientras escuchas este mensaje. ¿Te has identificado profunda y totalmente con el cuerpo de Cristo? ¿Qué tan identificado te sientes con el cuerpo de Cristo al que perteneces? ¿Qué tan profundamente sientes al cuerpo de Cristo en el que hoy estás como tu lugar de crecimiento y madurez espiritual? No olvides que esos hombres, excepto Judas, fueron luego los que continuaron con la obra de dar a conocer lo mismo que habían recibido de parte del Maestro. Esos 11 hombres dieron a conocer la buena noticia del Evangelio, trastornaron el mundo entero, pero ya a partir de ese momento lo pudieron hacer efectivamente porque portaban la vida de Cristo dentro de ellos. Cada vez que la iglesia sea administrada por hombres y mujeres que no poseen la vida de Dios dentro de ellos, habrá problemas. Por eso, de tanto en tanto nos enteramos de situaciones alrededor del mundo, de personas que dentro de las iglesias lo único que hacen es desastres. ¿Por qué? Porque no portan la vida de Cristo. Porque lo que están buscando es, de manera natural y carnal, ocupar un lugar que no les fue otorgado. Que buscan, lo único que hacen es aprovechar la iglesia como una plataforma para su propio desarrollo, porque afuera quizá no han logrado sobresalir en ningún aspecto, pero vienen muchas personas a la iglesia a saciar su deseo de progreso, sus deseos de reconocimiento, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor darle lugar a una persona que viene con ese anhelo en su corazón puede lastimar y mucho a la iglesia. Yo quiero que entiendas algo. Nunca la división estuvo en la mente de Cristo como parte del cuerpo. Cuando Él parte el pan y lo comparte, lo que hace es multiplicar su vida, la vida del propio Cristo se multiplica en aquellos que comen el pan, que comparten
la mesa del Señor, la cena del Señor. La iglesia nunca fue pensada por Cristo para la división. Por lo tanto, una iglesia que ha nacido de la división nunca jamás va a contar con el respaldo de Dios, aun cuando pueda crecer. Tarde o temprano eso se va a dilapidar, porque la iglesia nunca fue gestada a partir de una división. Y un líder que cree que puede crecer producto de una división es un líder que no ha entendido esto del cuerpo de Cristo. Cristo es el que toma su cuerpo. Él dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No dijo que por vosotros es dividido, es partido. Y cuando Él parte y comparte el cuerpo de Cristo, lo que hace es multiplicar su propia vida en la vida de otras personas. Mucho cuidado, Jesús pensó siempre en la multiplicación, nunca en la división. Por lo tanto, insisto, una iglesia, por más que tenga el título de iglesia y la lidere quien la lidere, si una iglesia, una congregación, ha nacido producto de una división, esa iglesia o esa congregación nunca va a contar con el respaldo de Dios. Nunca. Hay una semilla que fue plantada y que es la que gobierna todo lo que sucede ahí dentro. No te sorprendas que a su vez de esa congregación que nació de la división se geste otra división, porque eso es lo que sucede en el plano espiritual cuando la iglesia, cuando la congregación es administrada y liderada por personas que no portan dentro suyo la vida del propio Cristo. Entonces, cada vez que la iglesia sea administrada por hombres y mujeres que no poseen la vida de Dios dentro suyo, habrá problemas. Habrá problemas. Lo segundo que tiene de relevante este asunto es que lo que hizo Jesús fue compartir de su cuerpo con aquellos que Él había elegido. Mirá lo que dice Juan capítulo 6, versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús hablando de sí mismo y diciéndoles a quienes estaban allí escuchándolo que Él era el pan de vida, que sacia a todo aquel que reconoce su necesidad y come de su cuerpo. Hermanos, el cuerpo de Cristo representado hoy en estos elementos tiene la habilidad, el potencial de saciar nuestra necesidad espiritual, sea la que fuere, sea salud, sea perdón, sea liberación, sea la sanidad o la necesidad que tengamos. Al comer el cuerpo de Cristo, los beneficios de estar involucrados, de estar conectados a ese cuerpo de Cristo, vienen también a nuestra vida. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, el que come de mí, nunca más tendrá hambre. Entonces tu necesidad solamente va a ser saciada cuando vos entiendas que el cuerpo de Cristo no es algo que ajeno a tu propia vida, no es algo que vos podés tomar o dejar. Cuando compartimos la cena del Señor, estamos recordando que hay algo especial ahí. No es un ritual, no es un rito, no es parte de una filosofía, no es parte de una serie de actividades que como congregación hacemos. Es lo central del Evangelio. En el corazón de Cristo siempre estuvo la iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Por ustedes. Entonces, si hay alguna necesidad espiritual, lo que tenemos que hacer es comer el cuerpo de Cristo. Cada vez que nosotros nos concertamos para la cena del Señor, lo que estamos haciendo es esto, es reconocer que tenemos necesidad una y otra vez de comer ese pan, de beber esa copa que nos sacian en nuestro espíritu, en nuestro interior, y toda necesidad que nosotros podamos llegar a tener queda satisfecha. Lo tercero que deseo transmitirles es lo siguiente: Jesús es quien parte el pan y lo reparte a otros, pero nunca Jesús puso el pan en manos de terceros. Él fue quien siguió repartiéndolo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, nunca estuvo ni jamás estará en manos de hombres. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, nunca estuvo ni jamás estará bajo la mano, bajo la guía de hombres naturales y corrientes. Esto significa que es Dios
Es el propio Cristo quien sigue guardando en su mano a la iglesia y en todo caso, todo aquello que suceda con su propio cuerpo, que es la iglesia, estará sujeto a lo que Él como Señor determine y permita. Yo espero que vos me puedas estar entendiendo esto porque esto es tremendo. Esto es tremendo. Lo que sucede con la iglesia no está determinado por un hombre, mucho menos por alguien que no porta la vida de Dios. Lo que sucede con el cuerpo de Cristo está sujeto a lo que el propio Señor ha determinado que ha de suceder. Mirá lo que dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todo lo que suceda con el cuerpo de Cristo está sujeto a lo que el propio Señor ha determinado. No dependemos de un gobierno, no dependemos de lo que diga nadie que no posea la vida de Cristo dentro de sí mismo. Por eso hay mucha gente que no logra entender esto. Por eso hay personas, hay cristianos que como no entienden esto, lo que creen es que, bueno, lo que le sucede a la iglesia es porque el diablo, es porque esto. No, mi querido, nada de lo que le sucede a la iglesia escapa a la voluntad de su Señor, de aquel que dijo, esto es mi cuerpo. Oro para que nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento en esta hora, en este momento, sean abiertos y podamos comprender la grandeza y la magnificencia del corazón del Señor. Eligió a la iglesia y dijo, esto es mi cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una de las pasiones del corazón del Señor. La iglesia. Vos que crees todavía que la iglesia es un artículo accesorio a la fe, estás equivocado. La iglesia es la pasión que mueve el corazón del Señor. Él vuelve por su iglesia. Lo segundo que ocurrió, segunda acción, segundo verbo del verbo de Dios, dice que tomó el cuerpo y lo bendijo. Luego de tomar el pan en sus manos, lo siguiente que Jesús hace es bendecirlo. Una vez más queda puesto de manifiesto por el propio Jesús que hay bendición en el cuerpo de Cristo, hay bendición en el cuerpo de Cristo. La iglesia es una bendición, la iglesia está bajo bendición, pero también es una bendición. Y vos y yo lo tenemos que entender, la iglesia no es algo accesorio a nuestra fe, la iglesia es una bendición, representa la bendición más grande que el mundo puede conocer. A través de la iglesia se expresa la vida de Cristo. ¡Wow! Nadie que realmente posea la vida de Cristo renegará jamás de ser parte de este cuerpo maravilloso llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Jamás. Vos no podés renegar una reunión más, un encuentro más. Jamás debieras renegar de participar de un encuentro más. Estás participando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. La pasión del corazón del Señor es la iglesia. Él vuelve por la iglesia. Fuera del cuerpo de Cristo, alejado de Él, no esperes encontrar o hallar bendición alguna. Solo estando unidos por medio de este pacto es que podemos disfrutar de todas las bendiciones que hay en el cuerpo de Cristo. Cuando estás unido al cuerpo de Cristo mediante este pacto, vos podés disfrutar de esa bendición que Jesús, cuando tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, bendijo al cuerpo, a su propio cuerpo, a eso que representaba, a ese pan que representaba su cuerpo, lo bendijo. Hay una bendición especial cuando estás unido al cuerpo de Cristo. Que se nos revele esto en el nombre de Jesús. A veces nos quejamos, decimos, bueno, pero una reunión más, un encuentro más, estoy cansado, hice un montón de cosas, pero hay una bendición especial que vos y yo nos perdemos cuando no nos congregamos, cuando dejamos de estar unidos al resto del cuerpo. ¡Wow! Mis queridos, hasta que no entendamos lo que significa la iglesia, estaremos decidiendo si nos involucramos o no, si apoyamos la visión o no, si nos congregamos o no, si participamos de las actividades o lo dejamos todo para después. Mientras no entendamos, mientras no se nos revele esto del cuerpo de Cristo, vamos a estar jugando a dos puntas, un día sí, un día no.
Ahora, tenemos que entender esto, hay una bendición que Jesús otorgó cuando Él habló del cuerpo. Si vos estás en el cuerpo de Cristo involucrado, vos no podés dejar de congregarte. No importa si estás cansado o no, no importa. Lo que importa es que hay una bendición, hay algo. Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, hay una bendición que Dios desata. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Y termina diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí, cuando están reunidos. Hasta que no entendamos esto, vamos a estar jugando, un día sí, un día no. Vamos a estar promediando. Hoy nos congregamos mucho esta semana, que faltemos un día y te vas a perder algo especial que ese día Dios preparó para darte. Hay bendición en ser parte del cuerpo de Cristo. Fuera de Él no esperes hallar bendición. No esperes hallar bendición fuera del cuerpo de Cristo. La iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. Hay una bendición especial en la iglesia. Por eso el diablo la odia, por eso el diablo quiere hacer desastres, por eso el diablo genera un montón de cosas, porque detesta aquello que fue bendecido por el Señor para ser la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. Lo tercero que hace Jesús, en el versículo 27 dice que tomó la copa y habiendo dado gracias. Lo último que Jesús hace es agradecer por haber compartido ese momento especial junto a los discípulos que Él había elegido. Él agradece. Dice, gracias Señor, gracias Padre. ¿Por qué? Porque pude compartir con mis amigos, con mis discípulos, con aquellos que van a continuar la tarea. Pude revelarles algo más acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Mis queridos, debe haber gratitud en nuestra vida por ser parte del cuerpo de Cristo, porque Dios nos ha elegido para ser parte de su cuerpo llamado la iglesia. Debe haber gratitud eterna al Señor por la bendición que acarrea el ser parte del cuerpo de Cristo, llamado iglesia. ¿Cuán agradecido estás por ser parte de esta iglesia? ¿Cuán agradecido estás realmente por ser parte de esta iglesia? Si estás agradecido, déjame decirte entonces que a partir de hoy nunca más vas a promediar, nunca más vas a medir otras cosas para determinar si haces o dejas de hacer. Tu gratitud, tu reconocimiento al Señor que te llamó, que te eligió para ser parte de su cuerpo, va a ser superior a cualquier otra incidencia o cuestión externa. Tiene que haber gratitud eterna a Dios todos los días por Jesús, por su salvación, por su perdón, por todos y cada uno de sus beneficios, por la iglesia tenés que estar agradecido de poder estar en una congregación que te brinda cobertura espiritual. Ser parte de una iglesia es lo que muchos afuera están deseando, pero todavía no saben cómo hacer. Y por eso necesitan de personas, hombres y mujeres que porten dentro suyo la vida de Cristo y entonces puedan dar a conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios grandioso, que tanto bien les ha hecho. Es probable que mientras no entendamos el poder y la bendición que representa el cuerpo de Cristo, no lo agradezcamos y lo naturalicemos. Por eso muchas veces entramos en esta cuestión de promediar. Bueno, me congregué 2 días en la semana, que falte uno, eso no tiene que estar en nuestra mente. Naturalizamos las cosas y las empezamos a menospreciar y caemos en la ingratitud. No valoramos la bendición que representa el tener el cuerpo de Cristo y la bendición que hay por ser parte del cuerpo de Cristo. Empezamos a menospreciarlo, pero vivir agradecido por el cuerpo de Cristo y todo lo que ello significa hará que valoremos cada día a cada uno de sus miembros, desde el más pequeño hasta el más grande, y que estemos dispuestos a ser partidos, así como Cristo estuvo dispuesto a ser partido, por amor a ese cuerpo. Él sembró su cuerpo físico para luego cosechar un cuerpo espiritual llamado iglesia. Mis queridos, la cena del Señor no es un ritual. En la cena del Señor Jesús puso de relieve y de manifiesto la importancia que su cuerpo físico tendría, pero que luego se iba a transformar en un cuerpo espiritual llamado iglesia. En un cuerpo espiritual llamado iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia hoy, es la esperanza del mundo. Por eso necesitamos de hombres y mujeres maduros, sabios,
que aman la iglesia, que se ponen la camiseta de la iglesia, de la congregación, del cuerpo de Cristo, y trabajan para dar a conocer a otros, dar a conocer esa propia vida, esa vida que portan por haber entendido lo que es el cuerpo de Cristo. Mis queridos, que el Señor nos bendiga, a cada uno de nosotros como iglesia. Yo te bendigo en esta hora y oro para que estos principios espirituales sean revelados a tu vida, para que puedas comprender un poco más lo que es el cuerpo de Cristo y la relevancia que tiene a los ojos de Cristo esta expresión de su cuerpo llamado iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. No pierdas de vista esto. Hay una bendición especial. Cada vez que nosotros nos congregamos, hay una bendición especial. Ser parte del cuerpo de Cristo te habilita para disfrutar de todos los beneficios que el Señor ganó en la cruz del Calvario. No los menosprecies, no los naturalices. Sé agradecido. Viví cada día, como decía la canción del comienzo, viví cada día agradecido por todas las bendiciones que vienen a tu vida, a la vida de tu familia. Pero también viví apasionado, sirviendo y manifestando la vida que un día te alcanzó a vos también. La vida de Cristo dentro tuyo es lo que debemos expresar vos y yo, cada uno de nosotros, y juntos, como iglesia, hacia la ciudad, bendiciéndola en todos los aspectos en que podamos bendecirla. Que el Señor les bendiga, será hasta cualquier momento. Un abrazo gigante y a meditar en esto porque hay mucho de lo que necesitamos aprender. Un abrazo grande a todos. Bendiciones.